qué pasa con las reservas internacionales y hasta dónde aguanta, entre comillas, nuestra estabilidad monetaria. ¿Qué sabemos del actual estado de las reservas? ¿Qué implica la venta del oro, la compra del oro, que teóricamente debería haber ocurrido con la ley que se ha aprobado? ¿Qué sabemos de los dólares que están fuera del sistema financiero? Es un colchón que nos va a permitir seguir navegando en estas aguas turbulentas o en algún momento va a ser crisis. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan expertos en el área, don Ramiro Cavero, exministro de Estado, conocedor de la temática a fondo. Ya, Ramiro, adelante, bienvenido. ¿Dónde empieza el gran problema que tiene hoy día Bolivia? Yo creo que parte con la llamada nacionalización de hidrocarburos, pero que da un incentivo muy malo a producir hidrocarburos, a explotar lo que ya teníamos, pero no a explorar. Y esto tiene que ver con los costos recuperables. Como ustedes saben, en la famosa nacionalización se crean los costos recuperables y a las empresas petroleras se les devuelve ciertos costos, ciertos gastos de lo que era la producción de hidrocarburos, pero no así de lo que era la exploración. Y entonces el país prácticamente se dedica a exportar hidrocarburos, a gastarse las reservas que teníamos de gas, pero no a generar nuevas inversiones, nuevas exploraciones exitosas y que se vayan reponiendo esas reservas de gas. Entonces vivimos un boom muy interesante hasta el año 2014, donde el Estado recibe muchos ingresos y empieza a gastar mucho en salarios, en una serie de cosas, que luego vamos a entrar en más detalle. Entonces ese boom se empieza el 2014 básicamente empieza a revertirse, porque los precios caen, la producción empieza a disminuir, y entonces empezamos a seguir viviendo, gastando mucho, sin tener ya ingresos suficientes como para financiar ese gasto. Entonces, ¿qué pasa desde entonces? Básicamente desde el 2014, Bolivia no tenía una deuda externa significativa, lo grueso se había negociado con el Hippie Club de París, entonces prácticamente no teníamos una deuda externa significativa. La deuda con el Banco Central era negativa, es decir, el Estado tenía más depósitos que los préstamos que se había hecho del Banco Central. Y si bien con las AFP se tenía algo de deuda, era relativamente moderada. Pero ¿qué ocurre del 2014 a la fecha? Se sigue gastando sin tener ya esos ingresos, y el gasto, para que ustedes tengan una idea, es muy alto. En el 2005 gastábamos en sueldos y salarios $1.000 millones. Este era el presupuesto del Estado. Hoy día el presupuesto del Estado en sueldos y salarios son $8.000 millones, es decir, 8 veces más. Y si tomamos el gasto corriente sin tomar salarios, en el 2005 eran $1.300 millones, hoy día son $13.000 millones, es decir, 10 veces más. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir gastando tanto cuando ya no tienes esa cantidad de ingresos fiscales? Porque al caer la producción de hidrocarburos, hoy día estamos produciendo en gas un 60% de lo que se logró producir en 2014 y en líquidos más o menos la mitad. Si produzco menos gas, exporto menos, me entran menos divisas, menos dólares al país, pero también menos impuestos al Estado. Y al producir menos líquidos, tengo que empezar a importar más líquidos, por lo tanto se me van dólares del país para importar esto, y con el subsidio a los hidrocarburos, además pierdo mucho de contrabando, con lo cual mucho del subsidio se lo pierde, se va fuera del país. Y eso, para hacerlo simple, nos ha empezado a costar en déficits fiscales anuales del orden de los $3.000 millones. Y en déficits de balanza de pagos, es decir, los dólares que entraban al país eran menores que los dólares que salían del país. Al país entran dólares por exportaciones, por donaciones, por inversiones, pero salen por importaciones, salen por pago de deuda, salen también por fuga algo de capitales y la que se llevan las empresas de utilidades. Pero esa mezcla de lo que entra y sale dólares es lo que se llama superávit o déficit de balance de pagos. Hasta el 2014 tuvimos un superávit tan importante que llevamos a acumular $15.000 millones en reservas. Pero a partir de ahí, estas reservas empezaron a caer. Cada año iban cayendo, algunos años 1.000, 1.500, 2.000, dependiendo el año. Y se alertaba
de que la única solución para parar esta caída era tomar medidas fiscales, que tenían que ver o subir ingresos o reducir gastos. Esa es la única forma de parar el déficit fiscal. Y por el lado, esto iba a tener un impacto muy importante también en el déficit de balanza de pagos, porque si tú gastas menos en salarios, esa gente que despidas o achicas el Estado o lo que fuese, no va a poder tener dinero para consumir temas importados y te iba a ayudar a equilibrar la balanza de pagos. Y también teníamos un problema de tipo de cambio fijo. Bolivia siempre había vivido con el bolsín, que era una devaluación más o menos controlada por el Banco Central, pero que nos había ayudado. Pero con el tipo de cambio fijo, Bolivia se hace menos competitivo porque se congela el tipo de cambio y eso nos hace que se encarezca en términos de dólares el país. Entonces, esto se iba anunciando, pero la verdad que si bien las calificadoras de riesgo algo alertaban y algo iban ajustando la calificación de riesgo al país, en general no era muy fuerte este impacto de calificadoras de riesgo. El Fondo Monetario daba sus informes, aconsejaba, en fin, pero la cosa se mantenía igual pese a que uno veía que esto algún rato iba a tener problemas serios. Y esto estalla cuando sale el último informe público, el último boletín semanal del Banco Central con datos al 8 de febrero, que nos muestra que solo quedaban 278 millones de dólares de reserva en divisas. Quedaba oro, quedaban otros temas, pero en divisas, en dólares, quedaban apenas 278 millones de dólares. Entonces, esto justamente era por la época de carnaval y genera que la gente entre con bastante temor. Se empieza a ir a los bancos a demandar mucho más dólares que lo que era lo normal. Y el Banco Central, que apenas tenía 278 millones de dólares, no tenía la capacidad de darle dólares a la banca para que le devuelva a la gente. Y entonces se empieza a dar un racionamiento en los bancos. Como ustedes saben, dependiendo del banco, eran 200, 300, lo que fuese por semana. Y esto genera una situación de incertidumbre en la gente que hace que empiece a surgir, al no haber forma de comprar dólares en los bancos ni retirar tus depósitos, se genera un mercado paralelo. Y el gobierno en una primera instancia empieza a perseguir cambistas. Creo que se ha dado cuenta que esa no era la salida. Hoy día ya se ha vuelto, todo el mundo ya habla del tipo de cambio de la calle, ya en el fondo ya hay un tipo de cambio paralelo diferente al oficial y que mucha gente ya lo utiliza para todo eso. Entonces, ¿qué alternativas enfrenta el gobierno para hacer esto? Primero decide la venta de los derechos especiales de giro, que era una asignación que no se había hecho el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al manual de estadísticas del Fondo Monetario, esto debería haberse contabilizado como deuda, pero el gobierno decidió no hacer eso, nunca lo contabilizó como deuda, y decide vender estos 500 millones. Esto tiene un costo de intereses. De aquí en adelante estamos pagando más o menos 14 millones de DEX cada año. Eso en términos de dólares es alrededor de unos 16, 17 millones de dólares. En intereses se venden esos 500 millones y se propone una ley del oro, donde el nombre decía fortalecimiento de las reservas de oro y ley de compra. O sea, el objetivo era decir, vamos a comprar oro para fortalecer las reservas. Sin embargo, habíamos muchos, personalmente muy crítico, que decía, miren, al final, en Bolivia, aunque usted no sé si todos saben, se creó una empresa del oro. No sé qué hace, pero hay una empresa del oro. Tenemos Comibol, que también puede comprar oro y ser rescatista y exportar oro. Pero nunca los bancos centrales se dedican a comprarle oro a la gente, a ser de rescatistas. Entonces, y la ley te permitía comprar oro, con lo cual el verdadero objetivo era vender oro. Sin embargo, muchos decían que no, que el objetivo era comprar oro y con eso fortalecer las reservas. Después de 4 meses, más bien que el Congreso puso eso en la ley, que el Banco Central tenía que dar esta información, después de 4 meses sale a la semana anterior el informe del Banco Central, no ha habido conferencia de prensa, no ha habido respuestas, nada, sale el informe y nos da una información muy interesante. De las toneladas de oro que se tenía, que eran más o menos 43 toneladas de oro, se había autorizado que siempre en Bolivia tengan que haber 22 toneladas. Por lo tanto, el gobierno tenía una autorización implícita de vender 21. De eso se han vendido 17 toneladas, que son más o menos 1.059 millones de dólares.
Pero lo más grave de mi información no es que se haya vendido esto, ya es grave de por sí, ni siquiera en la UDP se hubiese ocurrido vender el oro, sino lo más grave es que esos 1.000 prácticamente ya no existen. Los datos que da en ese mismo informe el Banco Central nos muestra que el déficit que se ha tenido de balanza de pagos entre agosto, julio, junio y mayo, en esos 4 meses, ha sido 975 millones, casi 1.000 millones. Y hemos vendido 1.059, con lo cual lo que queda es muy poco, y lo que queda por vender de oro son poco menos de 4 toneladas. Eso es a fines de agosto. Entonces, ¿esto qué significa? Que del ritmo que se tenía, de que teníamos un déficit anual de 1.500 millones de dólares, en 4 meses hemos tenido un déficit de 1.000 millones. Eso es muy alto. Y las razones fundamentales, creo yo, tienen que ver mucho con esta política de doble tipo de cambio, de que si traes dólares al país no los puedes sacar libremente de la banca, etcétera. Entonces, muchos exportadores obviamente no están trayendo los dólares al país y mucha gente sigue sacando sus depósitos y no están volviendo al sistema financiero. Si uno toma en cuenta el dato de depósitos de la banca, más o menos la caída de diciembre a la fecha entre bancos, SAFIs y otros más, está en el orden de los 2.600, 2.700 millones de dólares de depósitos, algo en dólares, lo que ha podido sacar la gente, y también en bolivianos que han salido de depósitos y no han vuelto al sistema. Parte de eso, obviamente, ha ido mucha gente a sacar bolivianos a comprar dólares, y muchos de esos dólares están, como decía Pavlovich, en el National Colchon Bank, porque no han vuelto al sistema. Si ustedes preguntan en los bancos, las cajas de seguridad prácticamente ya no hay ninguna disponible, porque la gente ha buscado otros mecanismos para proteger sus ahorros. Entonces tenemos una situación donde al gobierno le quedan, no ha publicado el dato de reservas, pero haciendo cálculos está en el orden de los 2.200 millones de dólares de reserva, de los cuales 1.600 es oro que no se puede vender, porque ese es el límite de las 22 toneladas, y entonces queda muy poco de dólares en efectivo para que el Banco Central pueda atender. Entonces, ¿qué solución le está dando el gobierno, o es lo que se escucha? Es insistir con la compra de oro. Sin embargo, la información que ha salido publicada es que desde la aprobación de la ley y reglamentos solo se habían comprado 68 toneladas, casi nada, y luego ampliaron la información y dijeron que a la fecha ya habían comprado como 200 toneladas, pero eso es muy poco comparado con las 17 toneladas que se han vendido. Comprar 200 kilos de oro contra las 17 toneladas que se han vendido. Es muy difícil que la gente venda oro. Se está hablando de que están pidiendo que les quiten unos impuestos, eso habrá que ir a una ley del Congreso, pero de todas maneras no hay que olvidar que si el gobierno compra oro es inyectar una cantidad muy importante de dinero a la economía. Y ese dinero en bolivianos la gente algo va a tener que hacer, y si van a ir a demandar dólares, pues probablemente haya una presión más alta que la que hay hoy día en el tipo de cambio paralelo. Entonces, ¿qué se ve uno hacia adelante? Yo en marzo, me acuerdo, me hicieron alguna entrevista y estaba yendo a la Argentina porque temas de mi hija que estudia allá. Yo les decía, estoy viajando al futuro para ver cómo uno empieza a vivir cuando se da esta situación, que tienes tipo de cambio paralelo, y el tipo de cambio oficial es uno, que si te mandan una transferencia en dólares, muy difícilmente te la van a dar en dólares, etcétera. Y claro, la mala noticia es que la gente se acostumbra y todo se empieza a movilizar y a ajustar, y se crean unos mecanismos increíbles donde todo se ajusta, los alquileres, en fin, todo se empieza a mover a partir del tipo de cambio paralelo, que no es algo extraño para nosotros. En la época de la UDP nos pasó eso, que al final tipo de cambio oficial ya nadie le hacía caso, lo importante era el tipo de cambio paralelo. La otra que está intentando, la otra medida que está intentando el gobierno, y se habla mucho, es el tema del litio, es tratar de vender, por así decirlo, el litio por adelantado, es decir, que venga una empresa, nos pague 2.000, 3.000, algo de millones de dólares por anticipado, y que luego ellos se hagan cargo de la explotación del litio, etcétera. Esto es una forma de endeudarme por anticipado con la producción futura del litio. No creo que lo logren, no es fácil que las empresas se arriesguen a hacer eso, pero todas estas son medidas
de cómo llego probablemente a pasar un tiempo más en esta situación. Mientras no se tomen medidas fiscales reales que tienen que ver con la reducción del gasto o incremento de ingresos, si ustedes quieren, pero el tema es equilibrar el tema fiscal, no vas a tener una solución para la situación que tenemos. O sea, la única solución es, desde el punto de vista fiscal, es hacer el ajuste en los gastos, muy importante, porque no podemos seguir gastando 8.000 millones de dólares en salarios, 13.000 en bienes y servicios, son cifras que son casi 8 veces o 10 veces más que el 2005, eso es muy fuerte. El otro problema que tenemos es que con el tipo de cambio fijo, efectivamente todos los países que entran a un cambio fijo, la salida es muy, muy dolorosa. La gran recomendación siempre es no entres a tipo de cambio fijo porque la salida va a ser dolorosa. Es muy complicado salir de ello. Hay que tener mucha credibilidad, muchos mecanismos que no están en este momento disponibles. Entonces sí es una situación complicada. La otra pregunta que nos decían es, bueno, ¿y qué pasa con todo este dólar que ha salido fuera del sistema? Es difícil saber porque no está en el sistema, no sabemos cuánto está guardado en el colchón, cuánto ha salido por distintas formas. En los últimos años, un dato importante, y probablemente Gabriel tenga mucho más detalle de esto, ustedes saben que en la balanza de pagos hay un dato que se llama errores y omisiones. ¿Qué es lo que ocurre esto? Uno registra exportaciones, importaciones, toda la información oficial, y ese resultado lo ves con tu saldo de reservas, y cuando no cuadra, entonces quiere decir que algo ha pasado y a eso le llamamos errores y omisiones. ¿De qué se compone este errores y omisiones? Normalmente dólares que entran por tema de narcotráfico, porque obviamente eso no se registra, dólares que salen por tema de contrabando, porque eso no se registra como importaciones, y también algo de fuga de capitales. Es difícil, imposible, no sé si el Banco Central tendrá estimaciones, pero en los últimos años esa cifra ha estado más o menos en 1.000, los últimos 2 años en 1.500 millones de dólares de salida de dólares, es decir, han estado saliendo dólares por errores y omisiones, por esa cuenta. Parte sabemos que es contrabando y parte también puede hacer, ha habido mucha fuga de capitales, de que mucha gente ha estado sacando su dinero afuera. Entonces, de estos 2.400, 2.600 que han salido desde diciembre a la fecha y que no han vuelto al sistema, es muy difícil decir, uno, si van a volver, y dos, dónde están actualmente. Pero efectivamente algo de eso, si se genera y se recupera un poco la confianza, si por algún motivo pasase algo y los bancos te empiezan a vender dólares normal al tipo de cambio oficial, probablemente muchos de esos recursos puedan volver. Mientras eso no ocurra es mucho más difícil porque nadie quiere, si alguien te dice hoy día te voy a hacer un giro en dólares, todo el mundo dice, no, a ver, veremos si no tengo algún amigo que va a viajar o ver cómo darle la vuelta al sistema, porque cualquier recepción de dólares que hagas te van a pagar al tipo de cambio oficial cuando tú sabes que en la calle el tipo de cambio es mucho más alto. Entonces, hacia futuro, ¿qué veo yo? Reitero, si no se toman medidas fiscales muy importantes que políticamente van a ser costosas, vamos a seguir en esta tendencia de Argentina, probablemente más diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, más problemas para que los exportadores traigan sus dólares, los dejen afuera, probablemente el Estado empiece a querer regular eso como lo han querido hacer en Argentina. Muchas veces eso tiene un efecto contrario porque ya la gente deja de invertir. Y la mejor prueba es que si antes tenías un déficit de 1.000 millones de balanza de pagos al año, en 4 meses hemos tenido ese mismo déficit debido a todas estas medidas que se han estado tomando y sobre todo a la incertidumbre y a la falta de acceso al dólar. Yo creo que ese es un resumen corto de lo que ha pasado y bueno, luego veremos preguntas, respuestas que tengan ustedes, pero creo que ese sería un resumen muy corto, muy sucinto de cómo veo yo la situación y por qué hemos derivado en una venta de las reservas que siempre decíamos son las joyas de la corona y esto solo se debería vender en casos de extrema emergencia.